Ya, ahora sí, disculpen, pero estaba viendo un problema de conexión. Les decía, voy a comentarle una pequeña introducción para los que no estuvieron además Recording in progress. en la reunión inicial en que se dio partida a este trabajo, o se dio inicio a este trabajo. Esta es una instancia convocada originalmente por la Mesa del Senado y la Comisión de Educación del Senado, y tiene como objeto a construir una propuesta integral sobre el tema de educación en tiempos de pandemia, con un conjunto de dimensiones que la idea es que eh, puedan dar cuenta, como decía, del conjunto de temas que involucran un problema como el que se está enfrentando. Se está trabajando en 7 grupos en paralelo. Uno de ellos es la dimensión sanitaria. Además, se está trabajando en el área propiamente pedagógica, en temas preescolar, educación escolar, educación técnico-profesional y los temas de inclusión y educación especial. Hay una comisión que está viendo temas de transporte y conectividad, otra abordando los temas socioemocionales, y esta reunión que estamos iniciando hoy día ahora, que tiene que ver con los aspectos sanitarios de educación en pandemia. Se ha invitado a un conjunto de actores a participar en todas estas instancias: estudiantes, académicos, investigadores, colegios profesionales, especialistas, universidades, centros de investigación y estudio, etcétera. Están todos los gremios además vinculados a los temas de educación, partiendo por el colegio de profesores, gremios de asistentes de la educación, etcétera. BTF en el nivel de educación preescolar. Y por lo tanto la idea es que sea una conversación lo más abierta posible, digamos, poniendo todos los temas que les parezca a los participantes en discusión. Hemos convocado en una primera instancia 3 reuniones esta semana, lunes, martes y miércoles, en el caso de esta comisión en este mismo horario. Van a ser por lo tanto de 5 a 7 de la tarde. Y la idea es que se puedan abordar tres temas dentro del trabajo. En una primera etapa, analizar y construir un diagnóstico de la situación sanitaria en lo relativo al proceso educativo. No estamos hablando del conjunto de los temas que tienen que ver con la temática sanitaria, sino que vinculado al tema educativo y al tema del sistema escolar. No estamos conversando en este espacio sobre educación superior. A partir del diagnóstico, definir los principales problemas sobre los que se va a trabajar, y sobre esos principales problemas construir las propuestas en la lógica, ojalá, de las medidas lo más concretas posible, y probablemente en un horizonte inmediato de tiempo, o sea, aquellas que son de más urgencia y de necesidad inmediata de construir pensando en el segundo semestre de este año que queda, y probablemente propuestas y recomendaciones en un plazo un poco más largo, pensando en el 2022. La idea es que podamos, por lo menos en estos 3 días, avanzar en las 2 primeras partes, digamos, al menos tener construido el diagnóstico y poder definir los problemas. Ojalá podamos avanzar también en el tema de las propuestas. Sabemos que muchos de los invitados han ido ya construyendo y tienen propuestas en esta materia, han construido documentos, hay bases sobre las que se pueda también ir avanzando. En la reunión de hoy día, además, nos está acompañando gente de la redacción del Senado que está tomando nota al pie de la letra de lo que cada uno diga. Por lo tanto, es muy importante que cada persona, cuando hable, pueda decir, no importa que lo haya hecho antes, si vuelve a hablar, que lo repita después, nombre y organización a la que pertenecen, si es que pertenecen a alguna organización, de manera que quien está tomando nota pueda vincular lo que dicen a la persona que corresponda, hagamos un detalle no menor. Pero los tiempos son los que les decía, además se está transmitiendo a través de las señales por internet del Senado, así que esta es una reunión abierta a la comunidad, pues cualquiera puede ver qué es lo que se está conversando y qué es lo que se está concluyendo.
Eso les diría. Y lo último es que también la Secretaría Técnica que estamos conformando en cada una de las comisiones está abierta a la participación de las personas de las organizaciones que se quieran sumar. Por lo tanto, yo les pediría que si alguno de ustedes desea participar de la Secretaría Técnica de este espacio de trabajo, nos diga de manera de sumarlo y invitarlo a las reuniones donde vamos a ir revisando los documentos y ir acotando la conversación. Eso les diría, y bueno, la palabra abierta, de manera que ojalá por la pantalla o pidiéndola a través del chat, para que podamos abrir la conversación. Ojalá nos limitemos, como somos bastantes, estamos ya más de 40 personas en la reunión, la idea es que podamos ir acotando, ojalá unos 3 minutos, cada uno, de manera que puedan participar y hablar todos los que deseen ir aportando en la reunión. Y por favor, les reitero, presentarse cada uno cuando tomen la palabra. Eso es. ¿Queda abierta la palabra entonces? Voy a partir, si que puedo. Susana. Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. Qué bueno este espacio de poder construir en conjunto con la diversidad de realidades una propuesta que sea, como decíamos la otra vez, decente, ¿no es cierto?, para las trabajadoras, los niños y las niñas y las comunidades. Yo soy Susana Cristi Olmo, soy directora nacional de APRO-JUNGI, organismo que pertenece a JUNGI. Y quería señalar que primero nosotros ya hemos tenido la experiencia de haber vivido la apertura desde el año pasado, en agosto, cuando se empezó con el proceso de apertura en Aysén y en Los Ríos, con variadas situaciones, digamos, de no cumplimiento de parte de la autoridad en relación sobre todo a los protocolos. Protocolos se suponía que estaban ok. Susana, ¿sí? Susana, disculpa, tú me regalas un minuto, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que en el grupo de la Comisión 5, los dirigentes están esperando ya hace rato y no se puede ingresar, para avisarle a Cristian, por favor. Okay. Disculpa que te interrumpa, Susana, bueno. Lo mismo Sí, nos pasa gracias, a nosotros. Judy. Gracias, Ya. Judy. Ya. Qué bueno, porque así puedan escuchar todos. Sí, continúa, sí. Susana. Ya, bueno, solamente, señalar un poco los antecedentes, porque creo que es importante. Nosotros queremos en el fondo estar en este espacio porque queremos construir una propuesta seria, confiable, una propuesta que realmente nos devuelva la confianza en estas aperturas. Porque nosotros en este momento estamos trabajando, tenemos un plan de trabajo en relación al retorno, pero obviamente no esperamos que sea en fase 1 ni 2. Dado la fragilidad que ha existido en esta fase, aun cuando existen ahora más bajas en términos de contagio. Pero en rigor uno ve que la pandemia no está controlada y la pandemia tiene elementos que para nosotros son relevantes de poder seguir abordando en términos de protección. Decir de que nosotros en marzo, cuando se aperturó, no se cumplieron los protocolos en distintos aspectos, y uno de los aspectos claves que nosotros tenemos como educación parvularia son los aforos. Por lo tanto, como de diagnóstico y como de propuesta también, ¿no es cierto?, es el tema del aforo. El aforo tiene que ser considerado de acuerdo a la realidad que viven los jardines infantiles y que tienen que ver con los metros cuadrados, y con el personal también. Debe haber más cantidad de personal de acuerdo a las características de la pandemia, de acuerdo a las características de los niños y niñas que nosotros atendemos, con necesidades educativas especiales y en situaciones, digamos, diversas también de acuerdo a los territorios, pensando en técnicos en párvulo, en educadoras de párvulo y también en los auxiliares de servicio. Y ahí tenemos un problema como complejo con respecto al aspecto sanitario con los auxiliares de servicio, porque ellos no dan abasto para cumplir con los mecanismos, con todo el protocolo que tiene que ver con la higiene, ¿no es cierto?, y sanitización de los jardines infantiles, de acuerdo a esta norma. No daban abasto antes, no dan abasto menos ahora.
más aún cuando tenemos jardines meta y jardines muy grandes, que la verdad es que tampoco no cubren, eso ya lo hemos comprobado en todas las posibilidades de apertura que hemos tenido, no cubre la necesidad de una higienización como corresponde. Y tampoco corresponde que el equipo educativo esté haciendo esa función, dada la situación también de pandemia que vivimos. No se puede abusar de eso. Lo otro es que nosotros pensamos que dentro de lo que significan los elementos de protección personal, deben estar considerados todos de acuerdo a la norma, es decir, oportunidad, calidad, oportunidad en el material, en el aula, ¿no es cierto? La reposición y de acuerdo a las normas. Ahí después Alejandro Valdebenito va a hablar de prevención de riesgo, todo lo referido a las normas, pero para nosotros es muy importante eso, dado que eso tampoco bueno, al final se cumple cuando hay denuncias, pero la verdad es que no podemos esperar que haya denuncias para que esto tenga un cumplimiento. Aforo, y todo lo que tiene que ver con infraestructura. Todo lo que en relación a infraestructura es súper relevante porque también tenemos jardines que son muy excelentes, están en buenas condiciones, pero hay otros jardines que están en muy malas condiciones. Hablo por Junji, sé que BTF va a hablar también y que tiene peores condiciones al respecto. Por lo tanto, es relevante de que hay jardines que van a poder aperturar y otros que no van a poder aperturar justamente por estas características. Y además contemplando que nosotros tenemos programas alternativos, CESI, PMI, CACH, jardines familiares que funcionan en sedes. Por lo tanto, ahí tiene que también haber una mirada muy distinta a lo que puede hacer alguna vez la apertura, considerando ahí mucho más el aforo, personal, etc. Y todo lo que sean las condiciones necesarias para ello. Por lo tanto, el presupuesto que se supone que está disponible para lo que significa el COVID debe ser aumentado, ¿no es cierto? Y debe ser efectivo, es decir, oportuno en términos de la reparación y de las situaciones que se puedan contemplar para ello. Eso más o menos como los tres elementos que para nosotros son importantes. Y lo otro elemento importante es bueno, que no sé dónde se puede dejar, porque yo estuve en la comisión de la mañana y viendo las comisiones, como que el tema de los trabajadores queda en un espacio como un poco al aire. Y sí es un tema. Por ejemplo, en este momento ya hay jardines que nosotros tenemos aperturados y no tienen, las trabajadoras, que son mayoritariamente mujeres, no tienen redes de apoyo para dejar a sus hijos e hijas menores de 12 años, ni a los niños con educación, con necesidades educativas especiales, ni tampoco con adultos mayores. En este momento no tienen redes. ¿Qué hacen? Dejan a los hijos solos. Muchas veces dejan a los hijos solos. Y no ha pasado que ya hemos tenido accidentes al respecto, donde niños se han quemado, y por supuesto queremos evitar, hay que contemplar esa situación. Por lo tanto, es un trabajo que para nosotros es relevante. Y bueno, como el tema era aforo, también tiene que ver el tema a lo mejor de cómo se va a hacer este trabajo más híbrido y de tener a lo mejor una propuesta de que estas personas, estas trabajadoras puedan tener un trabajo mientras, porque esto tiene que ser además con mucha flexibilidad. Recuerdo el tiempo, Susana, por favor. Ok, eso, Cristian, gracias y compañeros y compañeras. Gracias, Susana. Tenemos pedidas más de 10 palabras, probablemente van a haber más después. Les recuerdo tratar de estar entre los 3 minutos, 4 minutos cada una. La idea es tratar de ordenar la conversación, construyendo en primera instancia el diagnóstico de la situación sanitaria vinculada al proceso educativo. Les recuerdo eso de manera de tratar de no englobar todo de una vez, digamos, porque si vamos un poco más ordenados posible, mejores resultados en la reunión. Roberto Rondanelli. Hola, buenas tardes, Cristian. Yo soy Roberto Rondanelli, soy académico de la Universidad de Chile, del Departamento de Geofísica, junto con Werner Brevis, que está por ahí también, Marcelo Mena, otros colegas de la universidad en distintas disciplinas, también epidemiólogos, gente de salud pública. Hemos estado mirando el tema de las escuelas y de la seguridad de las escuelas durante el COVID. Ya tenemos un documento que elaboramos en base a la evidencia científica publicada, más que a la experiencia de nosotros mismos, que muchas veces estamos nomás en nuestro escritorio y no hemos salido de la casa en la pandemia, pero sí hemos leído la literatura y bueno, hemos encontrado algunas cosas en particular
hemos insistido mucho respecto del tema de la ventilación, que no está cubierto de manera correcta en los protocolos que ha entregado el Ministerio de Educación, ni tampoco los que ha entregado el Ministerio de Salud. Solamente hace poco se está empezando a hablar de la ventilación continua como una medida, pero también necesitamos que la ventilación sea medida, es decir, que haya efectivamente un aprendizaje de las comunidades, y en eso Werner tiene más experiencia, otra gente hemos medido en colegios, hemos visto cómo hay un aprendizaje de los profesores y de los estudiantes incluso, cuando tienen un medidor y pueden verificar la ventilación de las escuelas. La ventilación es importante porque el principal mecanismo de contagio del COVID es a través del aire, ¿ya? Y entonces está la ventilación como medida principal, pero que requiere de estos insumos que no están disponibles en todos los colegios. Sabemos que el Ministerio de Educación está llamando a concursar por dineros para comprar estos insumos, lo cual nos parece, bueno, a mí al menos me parece extraño que haya que concursar para obtener los elementos de seguridad de la pandemia. Están las medidas de mitigación que tienen que ver con el uso de mascarilla, pero también está la evidencia que muestra que las escuelas son seguras en la medida en que la transmisión comunitaria es baja. Es decir, la mayor parte de la literatura indica que no es razonable exigir la apertura durante periodos de cuarentena, por ejemplo, ya como se está señalando desde el ministerio. Así que ahí hay al menos 3 áreas, diría yo: ventilación, medidas de mitigación generales y la evidencia respecto de si los colegios son o no lugares de contagio. Sí lo son, pero no lo son cuando las condiciones de mitigación están todas, de alguna forma se cumplen, pero todas, o sea, y son muchas, ¿ya? La primera es que el contagio comunitario sea bajo, pero también tiene que existir la ventilación, el uso correcto de mascarillas, la distancia física, el aforo, no comer dentro de la sala, en fin, tenemos el documento completo a disposición, y hay otros documentos más exclusivamente sobre ventilación quedan disponibles, y nosotros también hemos leído mucha literatura, así que estamos dispuestos a contestar preguntas o a recibir también más literatura. Yo tengo muchas alertas de Google, en que cada vez que sale un paper me llega un email y lo leo. Así estamos, ya, así que estamos avanzando con eso, y también pensamos que esta instancia del Senado es importante también para que el Ministerio de Educación modifique sus protocolos, los actualice respecto de la última evidencia. Eso, muchas gracias. No te escuchamos, Cristian. Ahí sí, perdón. Tiene la palabra, gracias Roberto, Sindicato STI. Hola, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mira, en relación también a lo planteado, nosotros queremos proponer una revisión de 4 como dimensiones. Una, que más o menos ya se ha dicho, en relación a la fase del paso a paso. Nosotros creemos, bueno, estamos súper en contra de la definición del Ministerio de abrir desde la fase 1. Creemos que eso no tiene que ver con ningún protocolo exitoso en el mundo. En rigor, estamos nosotros apostando a que se abra ya después de fase 3, pero sí nos parece aberrante esta última definición de la fase 1. Tiene que haber ahí un estudio en base a evidencia. Estaba la idea del cortocircuito del colegio médico también en la fase 1, así que todos esos elementos se tienen que poner en la mesa, conversar. Un segundo elemento tiene que ver con la fiscalización como un proceso continuo, no solo al inicio de los procesos de apertura, sino que de forma permanente, y que yo creo que nos va a acompañar también en el tiempo, en el 2022. A modo de ejemplo, nosotros en marzo pedimos cerca de 20 fiscalizaciones a las distintas Seremi de salud, se han hecho solamente 2. Y la inspección de trabajo se hicieron cerca de 5 denuncias, se hizo 0. Es decir, existe una definición deliberativa del gobierno de parar cualquier tipo de fiscalización. Por lo tanto, un elemento que genera mucho temor en los trabajadores, en las comunidades, es que por muy bonitos que sean escritos los protocolos, no tienen fuerza de fiscalización, de observación, de supervisión. Así que
es un elemento que atenta directamente a la seguridad, ¿ya? Un tercer elemento que tiene que ver con los protocolos e insumos. Es súper importante en ese sentido que se definan para los diferentes niveles aforos, que debiera rondar más o menos el 50% en relación con el uso de capacidad de las salas. Coincido nuevamente con el tema de las mascarillas certificadas. El propio MinSal ha hecho varias recomendaciones al respecto. La disposición de PCRs para los trabajadores. Hoy día tienen que estar mendigando con esos operativos médicos que se realizan a nivel territorial. Pero ustedes saben que la persona que se aplique el test en ese tipo de circunstancias no le va a correr ningún tipo de protección por parte de la H ni por parte del seguro COVID. ¿Ya? No existe ninguna disposición a entregar este elemento tan importante. Dentro de los protocolos, que también se aseguren que se mantengan las auxiliares de servicio establecidas por establecimiento. Tampoco hay garantías por el uso de licencia, problemas que van a haber, de que se vayan reemplazando. Eso debiera estar, sí o sí, es un cargo altamente crítico que tiene que implementar estos complejos procesos de limpieza y sanitización. Y por último, agarrando un poco lo que decía Susana Cristia Projungi en relación a la dimensión laboral, también, esto queda fuera de protocolo, pero sí un elemento que queremos poner también en la mesa, que es el acto arbitrario y discriminatorio que definió el ministro de Salud de Educación a través de un oficio donde veta a los trabajadores de la educación de los beneficios de la ley 21.342 en base a las personas que lo requieran por motivos de cuidado de hijo, adulto mayor, discapacidad, de poder mantenerse con teletrabajo. Eso de un plumazo, sin uso de ley, puso un oficio y ahora todas las instituciones dicen que no corre para nosotros, donde hay un 80 o un 90% incluso de trabajadoras. Por tanto, también hay un acto bien misógino en ese sentido y que han habido bien pocos poderes del Estado que se han pronunciado al respecto, porque saben que un proceso judicial el juez recién nos va a dar audiencia para el próximo año. ¿Ya? Quiero poner ese tema que viola derechos fundamentales de las y los trabajadores de la educación. Gracias. Ahí sí, muchas gracias. Recuerden su nombre, por favor, cuando toman la palabra para que puedan quedar registrados en el registro que se está haciendo, lo que cada uno de ustedes va planteando. Les recuerdo que como la idea es ir construyendo el diagnóstico en esta primera reunión, quizás sobre la base de lo que planteaba Roberto Rondanelli y algunas otras palabras, podríamos ir identificando ciertos espacios, ciertas temáticas sobre las que es necesario identificar la situación en la que nos encontramos hoy día en el aspecto sanitario, en el proceso educativo. Un espacio, les propongo, para que en la discusión lo vayamos viendo, aceptando, modificando, digamos, pero una fórmula o una posibilidad de definición es la escuela como un espacio sobre el que hay que identificar medidas sanitarias y condiciones sanitarias para la realización del proceso educativo. El transporte público o el transporte como otro espacio en el que también es necesario considerar aspectos sanitarios para identificar la situación en la que nos encontramos y que evidentemente es muy distinto en las distintas regiones y ciudades del país. Lo mencionaron ustedes, las condiciones de los trabajadores en cuanto a las condiciones sanitarias en las que se enfrentan y los elementos con los que pueden realizar su trabajo, tanto los profesores como el personal como el personal asistente de la educación. Ahí por lo menos tenemos tres espacios, tres lugares, o tres sujetos, digamos, de análisis para el diagnóstico. Pueden haber otros, pero por lo menos esos tres uno puede identificar como inicialmente para quizás ir enfocando un poco la conversación. Tiene la palabra María José Montesinos.
Hola, buenas tardes. Yo soy María José Montesinos Mundaca, soy directora de la carrera de obstetricia de la Universidad San Sebastián en Valdivia y estoy invitada en esta mesa por parte del Colegio de Matrona. La verdad es que en relación a la dimensión sanitaria nos parece importante que se considere, ya que al parecer no está considerado, las carreras universitarias. Desconozco las razones, sin embargo, es muy importante poder mencionarlas, particularmente las carreras asociadas a la salud. Es necesario plantear una propuesta para poder subsanar la deficiencia de campo ¿Puedo clínico a raíz de la aclararlo, pandemia. María José? Porque no tiene mucho sentido quizá lo que se acordó originalmente en la convocatoria a este espacio, dadas las diferencias evidentes que hay entre la educación superior y el sistema escolar, es enfocar este espacio solo en educación escolar, no obstante tener pronto algún espacio que dé cuenta de la realidad de la educación superior. Pero como son realidades tan distintas, nos parecía que juntar ambas podía atentar contra desarrollar bien una de este espacio, el de nivel escolar y preescolar, y al mismo tiempo nos iba a permitir abordar en toda su amplitud el tema de educación superior. Esa fue la razón, por eso Claro, es preferimos que dejarlo llama fuera de la esta conversación. atención que exista una dimensión técnico superior y no haya existido una Lo que mesa pasa asociada a es que educación universitaria. hay educación técnica profesional en el sistema escolar, que tiene particularidades propias bien complejas además. Por eso se incluyó esa educación en esto, porque es parte del sistema escolar. Pero se prefirió hacer otro espacio especial, que no ha sido convocado todavía, pero que esperamos se convoque pronto para el tema de educación superior. ¿Mm? Eso es solo Perfecto, como pero aclaración para no... ya. Pero nos parece interesante que se pudiera armar finalmente esa mesa de trabajo porque ya salió hasta en la televisión las demandas de nuestros estudiantes. Perfecto. Muchas gracias, María José. Tiene la palabra Airi Vida, aparece en el chat. Le ruego por favor sus nombres para el registro. Hola, buenas tardes. La señora Carolina Miranda. Y yo soy Jaime Acevedo. Mucho gusto. Somos de la ONG Desinflámate. La organización que fue invitada aquí se llama ONG Desinflámate para la Medicina Social. En diciembre de 2020, debido a la acumulación de evidencias sobre la transmisión de COVID, principalmente a través de inhalación de aerosoles respiratorios, nosotros nos dimos a la tarea de divulgar la ciencia y hacer converger en una misma plataforma a personas y organizaciones, científicos, sanitarios y dirigentes sociales, para que el proceso de aprendizaje social de este mecanismo de contagio fuese lo más rápido posible. Llevamos 6 meses trabajando y queremos aportar un diagnóstico, un elemento al diagnóstico. El instrumento que se está utilizando hoy día para evaluar la brecha de seguridad en los establecimientos educacionales es incorrecto. Es incorrecto desde el punto de vista de su fundamento conceptual, porque supone, al igual que todos los otros protocolos sanitarios vigentes hasta hoy en Chile, supone que esta es una epidemia transmitida por gotas y fomites. Y eso no es así. Hay consenso científico internacional, científico médico internacional, respecto de que el mecanismo principal, cómo se contagia COVID, es por la inhalación de aerosoles respiratorios. Y eso determina que las variables que inciden en esa transmisión a través de aerosoles van a ser distintas que si la transmisión fuese principalmente por gotas y fomites. Por lo tanto, la actualización del protocolo sanitario Mineduc en términos de que el instrumento con el cual nos evaluamos, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales y determinamos nuestra brecha de cumplimiento, ya eso, que tiene un fundamento conceptual incorrecto, necesita ser actualizado para realmente asegurar protección civil sanitaria y por lo tanto el derecho a la salud y a la vida
de todas las comunidades educativas. En ese sentido, nosotros apoyamos al grupo de científicos y científicas que generó el consenso chileno llamado Escuelas Seguras en Tiempos de COVID. Y consideramos que los elementos que están planteados allí a modo de estándares mínimos efectivamente permiten actualizar el protocolo sanitario Mineduc y corregir sus fundamentos conceptuales que hasta el día de hoy se encuentran equivocados. Y solamente quiero aportar un elemento más en relación con los EPP y las mascarillas certificadas, que en el espíritu de la ley 21.342 se encuentra que cada trabajador y trabajadora chileno tenga acceso a una de ellas. No basta con decir mascarilla certificada. La mascarilla certificada para aerosoles es la que tiene la certificación FFP2 o superior. Al igual como cuando se expresen, ¿no es cierto?, y nos ilustran los científicos o los académicos expertos en ventilación, probablemente van a señalar que los filtros EPA tienen que ser MERV 13 o superior. En este caso, las mascarillas certificadas para interiores, como es una sala de clase, deben ser FFP2. Y esto implica que el Ministerio de Salud tiene que cambiar la definición de mascarilla, porque todavía, y desde marzo de 2020, le llama mascarilla por decreto a todo lo que cubra nariz y boca. Y por lo tanto, el Instituto de Salud Pública ha estado impedido, debido a esa definición, de poder entrar en la certificación de las KN95 con el mismo estándar de calidad FFP2 con que certifica actualmente las N95. De manera que la disponibilidad de mascarillas FFP2, que son aptas para aerosoles, para todos los trabajadores chilenos, pero particularmente para los trabajadores de la educación y para todos aquellos que convergen en la sala de clase, es posible en la medida que esta definición de mascarilla sea modificada por el Ministerio de Salud y que entonces se le asigne al ISP la certificación no solo de las N95 que hace hasta ahora, sino también de las KN95. Nosotros tenemos un drive con información que hemos compilado durante 1 año y medio y que también vamos a aportar a través del chat y quedamos a su disposición. Carolina, quisiera... Sí, en el transcurso de 6 meses hemos estado también a las comunidades educando acá a través de la ONG Desinflámate en la plataforma Aire Vida 2021. Ahí estamos los martes, una vez a la semana, estamos junto a las comunidades, apoderados y también científicos que nos están respaldando, mandándonos siempre esta información tan importante y válida para cada comunidad escolar y basada en este conocimiento en la ciencia. Así que estamos conectando a la sociedad, a la comunidad educativa y hemos visto que sí, las apoderadas aprenden y logran comprender los conceptos importantes y lo defienden porque saben que es la única manera, ellas que son las que están dentro de la comunidad y conocen su mundo, su colegio, su comunidad completa y saben cuáles son los pros y los contras, pero logran concretar, ¿cierto?, en sus argumentos esta importancia de cómo nos contagiamos, qué es la ventilación y cuáles son las medidas importantes a tener en cuenta para tener una prevención dentro de una escuela segura. Eso. Gracias. Muchas gracias. Aprovecho de recordarles 2 cosas. Primero, que las personas que por favor no recibieron el link desde el correo educen@senado.cl puedan enviar a ese mismo correo sus datos para que reciban el link del día de mañana y del miércoles. educen@senado.cl. Cristian, ¿lo podrían escribir en el chat, por favor? ¿Perdón? Cristian, disculpe, pero del Colegio de Trabajadores Sociales Rosa y Nostroza, yo envié un correo
Ya, y lo me envié como Gmail, y la persona que me atendió me dijo que generalmente el Gmail no ingresaba. Lo digo por si algunos lo han enviado y no puedan tener respuesta a sus correos. Pero parece que hay un filtro desde el Senado que no entra en los Gmail. ya. Fue la Voy a respuesta que chequear. me Yo dieron. tengo el correo Senado, no tengo en general el problema, pero voy a chequear. De todas maneras, insistirle en que lo envíen. Le voy a dar mi correo también, por si acaso envíenlo ahí con copia, ctorres@senado.cl. Y lo mismo con los documentos que quieran hacer, que quieran enviar, pueden subirlo al chat, pero si nos pueden enviar copia de los documentos por correo, también se lo agradecemos. Paola Gaete tiene la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Represento al Colegio de Tecnólogos Médicos. Soy directora del colegio en el Regional Valparaíso. Un tema que consideramos importante tratar es algo transversal a la educación y es el programa de servicios médicos. Para contextualizar un poco, el programa de servicios médicos de FUNAEB pesquisa problemas de salud relacionados con el rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas de salud visuales, auditivos y de columna, a través de screening, diagnósticos, exámenes, tratamiento y control. Durante el año pasado se realizó un protocolo de operación en COVID-19 en cuanto a los servicios médicos. Sin embargo, la convocatoria a este protocolo deja bastantes aristas a criterio de los actores involucrados, en el fondo, de que lo quieran aplicar de la forma en que mejor puedan hacerlo. Un ejemplo de lo anterior, con los elementos de protección personal, que ya punto que tocaron recién Aire y Vida de forma muy, muy clara, a los prestadores de salud no les deja claro cuáles son los elementos que deben utilizar. Más aún, ellos deben correr con todos los gastos que esto genera, y a la vez a las escuelas se les traspasó también los gastos y las responsabilidades de esto. Hay prestadores que cuando llegan a hacer esa atención, que es muy importante para las familias, porque si FUNAEB no lo cubre, el gasto de bolsillo que tienen las personas es enorme. O sea, considerando que no solamente es un hijo normalmente, sino que son varios hijos favorecidos con este programa, el gasto es enorme y el flujo de niños también queda a consideración de los coordinadores comunales, de los colegios. En el fondo estamos dependiendo de la buena voluntad de los actores implicados y no está tan protocolizado y mucho menos con los recursos suficientes para su fiscalización por parte de FUNAEB o de otras instancias. Ya, así que quiero dejar este punto sobre la mesa porque considero que es muy importante tocarlo, ya que FUNAEB, a través del programa de servicios médicos, participa desde la etapa preescolar hasta cuarto medio, educación técnico-profesional y además menores con necesidades especiales. Así que es algo muy importante que quede claro cómo deben ser prestados estos servicios para resguardar tanto a la comunidad como a los prestadores de salud. Gracias. Gracias, Paola. Juan Díaz. Muchas gracias. De CONAFUDAEM. Principalmente dos situaciones. La primera, que en la convocatoria se señala que este estudio está referido a las unidades educativas fundamentalmente, dejando fuera a los trabajadores y trabajadoras de la administración de la educación, que también estamos altamente vinculados con el sistema educacional, obviamente. Así que les rogaría, en la medida de lo posible, poder incorporarlo. Y en esa dimensión también aportar que, estimando que en la práctica lo nuestro va a ser una propuesta y en definitiva va a primar lo que el gobierno estime, creo interesante profundizar respecto de lo que en definitiva vamos a conformar como una red. La propuesta que hacemos es una red de fiscalización y denuncia, aprovechando lo que otros actores ya han señalado, que esa red generemos una suerte de protocolo para saber dónde hacemos la denuncia y por qué la estamos haciendo. Vale decir, vamos a ir a la Seremi de Salud, ya sabemos que la Seremi va a tomarse su tiempo, por decirlo suave. Vamos a ir a la Inspección del Trabajo, va a pasar lo mismo. Tenemos que hacer la denuncia en la Contraloría o vamos a preparar algún pool de apoyo
que nos permita actuar directamente en tribunales. Aquí está en juego la salud de nuestros hijos, la salud de la gente a la que nosotros servimos, que son los apoderados, los estudiantes, nuestros colegas, los profesores, los asistentes de educación y nuestros propios colegas de trabajo en los departamentos de educación o en las corporaciones o en los servicios locales. Quiero señalarles que en los servicios locales la situación es mucho peor. Nosotros tenemos ciertos grados de libertad que van a depender del alcalde y del consejo municipal o del gerente de la corporación, pero el servicio local está conminado a actuar tal cual como está diciendo el ministerio. Entonces necesitamos una red de protección y de denuncia. Básicamente ese es nuestro aporte por ahora. Gracias. Muchas gracias, Juan. Jessica Rojas. Jessica. Acá estoy, Cristian, disculpa. No hay problema. Un lapsus. Bueno, primero, mi nombre es Jessica Rojas, yo soy matrona y también soy la coordinadora de la Mesa Social Autoconvocada de Atacama. En el mes de junio participé también en una mesa convocada para hacer distribución de recursos en el ámbito de la salud y ahora estoy participando en el área de la educación y por lo tanto hay varios aspectos que me interesaría compartir con ustedes y ojalá, ¿no es cierto?, puedan ser considerados en esta propuesta de educación. Y comparto absolutamente lo que señaló el primer, digamos, la primera persona que intervino respecto de la necesidad de medir el CO2, ¿no es cierto?, en las salas de clase, y para eso existe ya información al respecto, y me parece muy relevante, y ojalá se pueda contar con los recursos necesarios y puedan ser implementados en los colegios. Ojalá que así como desde el gobierno anunciaron recursos frescos para poder orientarlos hacia salud, ojalá que los recursos también estén disponibles una vez que se presente esta propuesta, que sin duda va a contar, ¿no es cierto?, con amplias miradas, y eso es digamos, un objetivo importante. Lo otro, hacer presente que durante esta pandemia, estos 16 meses que llevamos, las mutuales han sido las grandes ausentes a propósito de lo que nos ha tenido lo que hemos tenido que enfrentar los trabajadores y trabajadoras, y me imagino, sobre todo en estos momentos, los funcionarios de la educación. Así es que yo creo que hay que levantar desde el gobierno con una mirada, ¿no es cierto?, ya sea desde el Senado o desde la Cámara de Diputados, para que estas entidades cumplan con el trabajo que tienen que en el ámbito de la salud a propósito de la protección y la responsabilidad que les cabe a ellos a propósito de esta pandemia. Lo otro que había considerado, existen protocolos. De hecho, esta pandemia nos ha obligado a nosotros a elaborar protocolos en distintas áreas y dimensiones a propósito del quehacer desde la mirada del trabajo, y en ese sentido yo creo que tenemos que actualizar los protocolos que existen, pero además, ¿no es cierto?, tenemos que asegurar las supervisiones por parte de las entidades correspondientes, sobre todo las Seremis de salud y los servicios de salud, porque esa es la queja permanente que nosotros hemos escuchado a propósito de acá del Colegio de Profesores, la falta de comunicación a propósito con las entidades de salud y también con los propios administradores de educación. O sea, tiene que existir esa comunicación directa con estos tres actores, tiene que existir una vinculación permanente. A propósito de esta pandemia, surge la necesidad de incorporar profesionales de la salud en los establecimientos educacionales de forma permanente. Muchos centros de educación cuentan con técnicos paramédicos, pero hoy esta pandemia nos obliga a incorporar un recurso con mayores competencias para poder hacer la prevención necesaria respecto de algunas situaciones que se puedan dar. Así es que yo creo que es como una gran tarea, es una obligación, una exigencia más bien. También incorporar a prevencionistas en los establecimientos educacionales o bien en las entidades administradoras de los establecimientos educacionales tienen que contar con prevencionistas y tienen que realizar un trabajo permanente. Y insistir, ¿no es cierto?, que esta propuesta tiene que levantarse además con una propuesta educativa de la mano.
respecto de los cambios de la pandemia día a día. Así es que ojalá, ¿no es cierto?, que que podamos levantar un buen trabajo y que posteriormente se logren los recursos necesarios para poder implementarlo. Yo creo que es una obligación y es una necesidad porque nos interesa el bienestar de nuestros niños y de sus familias. Y por supuesto de los trabajadores, ¿no es cierto?, que en este rato van a tener la misión de poder de desarrollar estos programas educativos en condiciones totalmente distintas como lo había venido realizando durante mucho tiempo. Esas son, digamos, mis aportes a propósito de esta mesa. Muchas gracias, Jessica. Tiene la palabra Gloria Carvajal. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Carvajal, soy enfermera escolar, estoy en representación del Colegio de Enfermería y pertenezco a la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Escolar. Bueno, yo he estado escuchando atentamente lo que han dicho y nosotros como sociedad científica presentamos un manual, o sea, un libro con protocolos para asegurar un ingreso seguro o disminuir los riesgos en un ingreso presencial. Eso lo entregamos el año pasado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Y también fue enviado a las municipalidades. Y hasta ahora nosotros hemos hecho como sociedad asesoría particular, digamos, a los colegios que nos han pedido asesoría. Como esta realidad no la conocíamos, pedimos los datos de las realidades de los colegios al Ministerio de Educación y como no se daba, hicimos una encuesta en 1.400, casi 1.500 colegios y en ellos nosotros encontramos que muchos de ellos, su infraestructura no era posible tener una actividad presencial, primero por la forma de sus salas. Por ejemplo, en este momento lo más importante en la presencialidad es la ventilación. Y tenemos salas de clase que tienen la puerta y la ventana hacia el mismo lado, por lo tanto no vamos a tener la ventilación cruzada, que es la más efectiva. Y además hay salas que el único lugar donde penetra el aire es por la puerta, porque las ventanas son selladas. Así es que partiendo de ahí, nosotros planificamos este plan estratégico que enviamos con una situación de prerretorno. Y en esta situación de prerretorno lo hicimos basado en un esquema epidemiológico en donde había que evaluar no solo la infraestructura, no solo el agente causal, sino también a la comunidad educativa. Y había que hacer un diagnóstico de quién eran las personas de riesgo en esa comunidad educativa para con esas personas tener una mayor supervisión. Lamentablemente en Chile son solamente 80 colegios que cuentan con enfermeras y algunos pocos que cuentan con técnicos en enfermería. Se lo planteamos al Ministerio de Educación y nos dijeron que no había recursos. Le planteamos entonces la modalidad que han tenido algunas municipalidades en que haya una enfermera contratada por la universidad y por la municipalidad y que tenga TENS o técnicos de enfermería en cada uno de los colegios asociados a su corporación municipal. Y con una enfermera que esté supervisando, ayudando y colaborando con los protocolos de manera directa. Nosotros tenemos ahora el 19 un webinar a través de
a través de, digamos, de Hospital Digital para los profesores que contestaron la encuesta, y de ahí tenemos un conversatorio con ellos, más material que nos colaboró la Universidad de los Andes, en donde tenemos material educativo preparado, listo para aplicar, de manera que no se le recargue al profesor, además, la creación de material educativo. Por lo tanto, tenemos varios datos y bueno, es lamentable porque nosotros vemos que se insiste en saltarse algunas normas internacionales, como por ejemplo la distancia, 1 metro de cabeza a cabeza de los niños, y si el niño tiene un ancho de hombro mayor, la distancia no va a ser 1 metro. Entonces, vamos como mal adecuando las situaciones para que quepan los alumnos en la sala. Y la sala, con una infraestructura que no se va a poder ventilar como corresponde, que no tiene digamos, el espacio para tener todos los alumnos en clase, va a ser un alto riesgo. Eso quería aportar, y el documento está disponible y tenemos en la página web de la sociedad varios material para que el personal quiera, si lo quiere, los personal, sobre todo las TENS que invitamos a la jornada. Hicimos una jornada en diciembre en donde invitamos a los profesores y a las TENS, fue una jornada internacional, y porque no solamente Chile tiene esta realidad, sino que Colombia y todas las colegas que pertenecemos a la Alianza Internacional tenemos la misma realidad, en donde las autoridades no van adecuando los protocolos a las investigaciones y las evidencias científicas. Muchas gracias, Gloria. Tomás Sánchez había pedido la palabra, después la bajó, pero no sé si va a hacer uso de ella. Adelante, Tomás. Sí, gracias, Cristian. Mira, primero quiero hacer una pequeña reflexión bien breve. Yo fui bastante crítico cuando se implementó la jornada escolar completa, ¿ya? Y hoy día la pandemia está generando algo distinto a ello. Del mismo modo, muchos anhelábamos una educación personalizada, ¿ya? Con salas de no más allá de 20 a 25 alumnos. Y esta pandemia está generando eso que ocurra hoy, ¿ya? Y un último elemento. Nuestra educación hoy día se paga en base a una subvención. Cada alumno, si no llega a clase, no se le paga la subvención al municipio. Y eso ha obligado a que los distintos municipios tengan en su sala 40, 45 alumnos en tiempos normales, con objeto de recibir alta subvención. Por lo tanto, hoy día la subvención creo que ya es un tema que también hay que discutirla y dejarla de lado. Bueno, dicho esto, hoy día me pareció, primero decir que me pareció muy interesante lo que planteaba la ONG Desínflate, ¿ya? Agradecerle sus palabras porque de verdad hoy día conozco una mascarilla que no tenía idea que existía, como la FFP2, ¿ya? Para mí solamente estaba en consideración la que era la mascarilla de género, que fíjense que en el DAEM de Puerto Montt, todo esto, mi nombre es Tomás Sánchez y soy presidente de la Federación de Funcionarios de los DAEM y de los DEM de la región de los lagos, y además miembro de la CONAFUDAEM, que es la Coordinadora Nacional de Funcionarios de los DAEM, DEM y corporaciones, ¿ya? Y obviamente nos interesa estar en esto porque vivimos el día a día de la educación, ¿ya? A nosotros se nos entrega una mascarilla de género muy bonita, dice DAEM, ¿ya? Pero obviamente luego, viendo y escuchándola a todos, parece que no es lo más adecuado, ¿ya? Y sin embargo, nuestro DEM invirtió mucho dinero en comprarnos a todos de estas mascarillas. Luego, el tema, alguien mencionó el tema de lo que ocurría con los servicios médicos de JUNAEP, pero además va a haber otro tema, la alimentación escolar. Hoy día se entregan canastas, ¿cierto?, a los alumnos, pero luego se va a pensar en volver a los comedores, porque ahí también habrá que tomar medidas con respecto a los aforos, si es que esto llega a ocurrir, ¿ya?
Por lo tanto, también hay que ponerle una mirada al tema de la alimentación escolar, ¿ya? Y finalmente, comparto, y aquí voy a apoyar lo que dijo mi colega antes, Juan Díaz, ¿ya? Lo que ocurre con los trabajadores, porque al ver el título de la invitación, ¿cierto? Esta es una propuesta de educación, una propuesta integral, y al hablar de integral entiendo que estamos todos, estamos los alumnos, estamos los trabajadores, ¿ya? Y estamos los que de una u otra manera vinculados al mundo de la educación. Por tanto, acá requiere y urge, ¿ya?, que en este diagnóstico que vamos a levantar, ¿ya?, se diga lo que pasa también no solamente en los colegios, ¿ya?, donde deben respetarse los aforos para cuando se vuelvan a la clase, si es que se va a volver. Porque recordemos que no todos los niños tienen la capacidad tecnológica para conectarse desde su casa para una clase, ¿ya? A veces en una familia existe un solo computador que la comparten 3 o 4 niños y tienen que ver y arreglárselas de no sé de qué manera. Entonces, y en el tema laboral, al interior de nuestra oficina, ocurre cosas tan críticas como lo que van a ocurrir en la sala de clase. Hoy día mismo, en Puerto Montt, llegó una circular del jefe del DAEM, donde dice que hoy día se vuelve a las 8:30 a trabajar, ¿cierto?, en 2 turnos, ¿ya? Una jornada en la mañana y una jornada en la tarde. Pero fíjense que no está considerado ninguna sanitización al término de la jornada, ¿ya? Hablamos con el director, que no estaba porque se tomó vacaciones, y el subrogante nos dice, no, es que va a haber una sanitización una vez a la semana. Entonces, oiga, no, pues si vamos a ver turnos, debieran existir sanitizaciones en cada jornada, al salir y al entrar un grupo y otro. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas deben hoy día discutirse aquí, sacar una propuesta en donde, como lo dice, ¿cierto?, este encabezado, sea una propuesta integral, que vaya en beneficio de nuestros alumnos y vaya en beneficio de nosotros los trabajadores, ¿ya? Porque todos de una u otra manera con esta pandemia nos hemos visto afectados. Y es cierto, yo cuando escucho a mis hijos, mis hijas, ellas lo único que quieren es volver a clase, ¿ya? Y he escuchado también a apoderados de colegios particulares que dicen, oiga, pero volvamos rápido a clase, claro, pero en un colegio particular es distinto el recurso económico al sistema municipal. Alguien lo dijo hace un momento atrás. Y ahí está el gran pero. ¿Estarán las condiciones sanitarias adecuadas para que se retorne a clase? Entonces son muchas las aristas que tenemos que resolver, y hoy día aquí han salido muchas cosas interesantes, ¿ya? Yo creo que urge este protocolo, no solamente para la clase, sino que también para el espacio donde todos nosotros nos desenvolvemos. Eso, gracias, Cristian. Gracias, Tomás. Voy a leer las palabras que quedan para que estén tranquilos que están anotados, y si alguien más se quiere pedir la palabra lo puede hacer. A continuación está Alejandro Valdebenito, Esteban Rodríguez, Maritza Cotien, Sandra Oyarzo, Luis Poblete, Werner Brevis, Marcelo Mena, Mari Guín, Gonzalo Rocco, Víctor Silva. Creo que son todos los que han pedido hasta ahora, y también había pedido de nuevo la palabra María José Montesinos, pero la tengo... Te faltó Sandra López, creo, Cristian. Sandra López. Vamos con Sandra López. Ya, entonces le doy la palabra a Alejandro Valdebenito. Gracias, Cristian. Saludar a todos. Alejandro Valdebenito, presidente nacional del colegio. Saludar a nuestros amigos de la Universidad de Chile, a nuestros amigos de Aire y Vida, los distintos colegios profesionales. Voy a tratar de sintetizar porque creo que, Cristian, es el momento de ir más que alargando, acortando las intervenciones. Nosotros lo hemos señalado en todos los tonos y lo hemos dicho en todas las comisiones y todos los papers que hemos publicado para poder volver, ¿no es cierto?, a las aulas. Primero, pandemia controlada. Segundo, condiciones de infraestructura. Tercero, ¿no es cierto?, protección a los equipos de trabajo, ¿ya?, como también a los alumnos, y mientras tengamos esta condición, a aforos, ¿ya? Yo vuelvo a insistir, ¿ya?, en el pronunciamiento que le pedimos también a la presidenta del Senado, al senador Quintana, que también se lo solicitamos a la Comisión del Trabajo del Senado, como también a la Comisión de Educación del Senado, de por qué la circular, ¿no es cierto?, emanada desde la Dirección del Trabajo sobre los aforos en espacios cerrados con atención de público no circula o no se aplica en los colegios.
para nosotros es un punto fundamental, porque esa circular, como lo mencionaban acá mismo, establece inmediatamente los aforos, porque una sala de clases es un espacio cerrado con la atención de personas, o atención de público, atención de alumnos, etcétera. Entonces, también debiese correr, ¿no es cierto?, esa circular, y de manera inmediata tenemos limitados los aforos y eliminamos esa discusión. No entendemos por qué se aplica un criterio para un tipo de espacio cerrado y otro criterio para otro tipo de espacios cerrados. Lo segundo, muy de acuerdo con lo que plantearon Roberto, lo que planteó la Fundación Aire de Vida y lo que seguramente va a plantear Weber, ¿no es cierto? Es que no puede ser cualquier mascarilla. Nosotros hemos detectado y lo denunciamos en la Comisión del Senado, lo entregamos al ICP, más de 349 empresas que están vendiendo mascarillas que no son certificadas, que en términos prácticos no sirven. Y el análisis técnico te debe incluir la forma real en cómo se transmite el virus. Y por último, para no quitarle tiempo a los demás, porque hay bastante concordancia en los equipos, en los colegios profesionales y en los equipos científicos sobre esto, ¿ya? Que cualquier medida preventiva que se tome no puede coartar otra exigencia legal que ya existe. Yo estoy súper de acuerdo y creo que el mundo de la ingeniería, el mundo de la ciencia está súper de acuerdo, es que debemos ventilar, pero esa ventilación no puede hacer a costa de bajar la exigencia legal del rango de temperatura en la sala de clase. ¿Ya? La ley es clarita en señalar el grado de temperatura que debe tener una sala de clase, ¿ya? Y si ventilamos en algunos sectores, ¿no es cierto?, evidentemente ese rango de temperatura va a bajar y vamos a estar incumpliendo nuevamente la normativa, produciendo otro tipo de enfermedades. Y lo tercero, estimados, fiscalización y más fiscalización y más fiscalización. Hoy día la Superintendencia de Educación no tiene ningún profesional especialista para fiscalizar los establecimientos educacionales, pero ninguno. Yo les invito, que está publicado todo en transparencia de la Superintendencia, si cuentan algún profesional de la salud, de la prevención, u otro que sean especialistas en esto, si acaso están fiscalizando. No hay ninguno. Por lo tanto, si la primera línea de fiscalización, que es la superintendencia, ¿ya?, no tiene esa capacidad, evidentemente no podemos asegurar los resultados, ¿no es cierto?, de un retorno a clase, al menos, ¿no es cierto?, con limitancias en los contagios, y seguir advirtiendo que los protocolos son medidas administrativas, que hay que tenerlos, pero que por sí solos no van a solucionar el problema. Necesitamos incluir soluciones de ingeniería que permitan el control del virus y mínimo mascarilla FP2 en adelante para que tengamos las condiciones para volver. Gracias, estimado. Muchas gracias, Alejandro. Esteban Rodríguez tenía la palabra. Ahí te vemos, Esteban. Aló, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Esteban Rodríguez, soy vicepresidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional y hoy en día ejerciendo rol de presidente en ausencia de este mismo. Nada, realmente nosotros queremos venir directo con el tema, sentimos que tenemos que avanzar bastante, son 3 días y 3 días igual lo consideramos que igual es poquito. Entonces vamos a explicar un poco cómo nos organizamos nosotros. A mí me encantaría hablar en opiniones personales y dar ideas, sí. Sin embargo, yo aquí vengo en actuación de representante de mi liceo. Me encantaría hablar por el resto de los liceos, pero no está dentro de mi potestad. Así que, bueno, como liceo nosotros nos organizamos en CODECU, Consejo de Presidentes y Delegados de curso, y siempre debatimos temas, y hace poquito para esta instancia debatimos el tema de la vuelta a clase, y por supuesto que tenemos, según las actas, tenemos... ¿Aló? Ahí sí. Perfecto. Continúa, Esteban. Ya, perfecto. Respecto a esto, la jornada tarde y la jornada mañana no han tenido las mismas opiniones, porque la jornada tarde es de séptimo a primero en medio y la jornada mañana es de segundo a cuarto en medio. Entonces aquí entra el tema del curso, influye mucho. Nosotros la jornada tarde se nos planteó que básicamente querían esperar, les daba lo mismo, sentían que les quedaba mucho todavía, que preferían estar totalmente resguardados y que no veían necesario una vuelta a clase como tal. Hicieron mucho énfasis en el tema de la falta de recursos.
todavía no sabemos de los computadores que llegan a los séptimos básicos por ser liceo público, todo eso. Entonces, ahí ya hay una falencia y realmente lo primero que se propuso fue que volvieran los puros cuartos medios porque, bueno, viene la PTU el último año y bueno, ahora otra propuesta que se nos dio, y concretamente son buses de acercamiento. Nosotros tenemos entendido el tema de los problemas sanitarios que conlleva lo que es el transporte público. Como somos un liceo público, tenemos ese problema. Mucha gente de nuestro liceo viene desde afuera. No todos son de la comuna de Santiago y algunos tardan 1 o 2 horas en llegar al liceo y en irse. Entonces, realmente lo que nos propusieron era pedir buses de acercamiento que pasaran por diferentes comunas para así poder tener el menor contacto posible con las multitudes que se dan en, lo- en el transporte público, ¿sí? Y bueno, aquí quería darle un poquito del tiempo que tenía para hablar, dárselo a Pía Galvez, que es de parte de los séptimos básicos del instituto, para que diera un par de palabras sobre un poco lo que se vio en los séptimos básicos, sobre lo que opinaron ellos. Buenas, Gracias, Esteban. Pía. ya, ¿se escucha? Sí, sí, muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Soy Pía Galvez y soy coordinadora de la Secretaría de Género y Disidencias Sexuales y les voy a contar un poco sobre la opinión que tenemos toda la jornada tarde en general. La jornada tarde en general prefiere esperar un poco más para la vuelta a clases de forma híbrida, ya que las salas no tienen todo lo necesario para una vuelta a clases. Y, por ejemplo, el aforo que tendríamos por sala y la cantidad de compañeros que hay por curso es realmente mucha y la cantidad de personas por sala es bastante poca. También tomando en cuenta las dificultades de tanto profesores y compañeros a la hora de ida y vuelta del liceo, porque hay muchos compañeros los cuales no saben andar en transporte público o simplemente no tienen los recursos para andar en auto o por el estilo. También tomando en cuenta las dificultades de profesores, compañeros y personas en general de la comunidad. Aparte de que estos también están bastante, en realidad los séptimos también están bastante complicados con el tema de los computadores, ya que desde comienzos de año no se nos ha dicho nada sobre esto. Y también, como dijo el Esteban, se propone unos buses de acercamiento para los compañeros los cuales no puedan tomar transporte público y puedan llegar al liceo. Una cosita, lo último es que también hay que considerar que en nuestro caso particular, por eso nos costaría mucho hablar por otro liceo, es que tenemos un grueso de personas, somos 4.000 estudiantes, unos 2.000 por jornada y son 17 cursos por nivel. O sea, son 17 cuartos medios, 17 terceros medios, 17 segundos medios y así hasta abajo. Entonces, son casos que realmente si uno pretende, y bueno, cursos con 40, 45 personas, entonces en ese caso, el tema de lo que es volver a clase, hay voluntad, falta financiamiento, falta tener algo concreto y falta un proyecto que abarque todo este tipo de circunstancias, porque en nuestro caso, el solamente hecho de que volvamos la mitad del liceo, ya en vez de ir 2.000, iríamos 1.000 personas, pero son 1.000 personas en un colegio y no deja de ser un montón. Y aunque sea poco, el espacio no va a dar el abasto y por eso que a nosotros se nos propuso simplemente volver los puros cuartos medios. Sí, y es algo que se ha hablado en los códigos de que la jornada tarde en general prefiere que darle el pase a los cuartos medios, ya que ellos igual están cargados con pruebas y les falta poco para la PTU. Y porque aparte, para una vuelta a clases de forma híbrida hay muchas cosas que juegan en contra. Entonces, eso. Gracias. Muchas gracias, Pía. Gracias, Esteban. Continúa la palabra Maritza Cotien.
Hola a todos, yo soy directora del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lobarnechea, que atiende niños del Cerro 18, soy subvencionado gratuito y también atiendo un poquito más de 1.300 alumnos. Yo voy a ser la disidente aquí, ¿ya? Porque yo he tenido el colegio abierto todo el tiempo que es posible tenerlo y estoy muy contenta de que en cuarentena lo tengamos abierto. Pero no con la escuela abierta para todos los niños porque no podemos. Nosotros hoy día estamos con 2 turnos por curso, ellos van 2 veces a la semana y los primeros y segundos básicos ya empiezan ahora de vuelta a ir todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque por los muchos papás ya que están superados con los niños en la casa, que están frustrados porque no pueden enseñar, y porque están tomando un rol que no lo desconocían y porque muchos tienen que trabajar también. Profesores que la tecnología les ha ganado y que lo único que quieren volver y que necesitan a sus niños por la vocación que tienen. Y principalmente por los niños. Tenemos un grupo de niños de alrededor de 27, lo digo con nombre, 27% de niños que no están adhiriéndose a las clases online y están desesperados, ¿ya? Lloran, frustrados porque no aprenden, porque necesitan sociabilizarse, porque necesitan hoy día vincularse con el profesor, ¿ya? Que eso, bueno, todos sabemos que la educación con el vínculo son totalmente amigos. Así que ese es nuestro punto de vista. Si entendemos ya que los protocolos hay que seguirlos mejorando y estamos todo el tiempo buscando mejores formas de hacerlo. ¿Ya? Ahora me encantó el medidor CO2 porque eso no lo tenía, pero yo creo que sí, nosotros deberíamos buscar siempre la mejor manera. Habiendo tenido el colegio abierto todo el tiempo, no hemos tenido ni un contagio dentro. De hecho, todos los contagios de los niños, porque si hemos tenido niños contagiados, han sido intradomiciliarios, o sea, en sus casas se han contagiado con sus hermanos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos la plena confianza y nos gustaría que tengan la plena confianza también de que, pucha, que nos sacamos la mugre los profesores tratando de hacer bien las cosas. O sea, es bien triste de repente escuchar un poco como que fuéramos inútiles. La verdad es que hacemos cumplir, los niños se lavan las manos, sí nos demoramos mucho, sí nos cuesta que los niños estén separados, pero tenemos toda una infraestructura y una estrategia que es muy costosa, por eso pueden ir 2 días a la semana y no más, pero ha valido la pena, ha valido la pena. Yo estoy de acuerdo de que se necesitan recursos. Ahora, yo lo dije en la mañana en otro grupo, recursos al menos en un colegio mío, que yo vivo de la subvención, de nada más, ya, porque yo no tengo ningunos dineros extras. Si nos alcanza, nos abrieron la SEP, que podemos usarla para todo esto, y sí tenemos el recurso hoy día para hacerlo. Nos encanta que digan que a los profesores, o sea, mientras más material didáctico tengamos, mejor, porque alguien lo ofrecía por ahí. Creo que buenísimo, porque son cosas que nos pueden ir ayudando a todos nosotros a mejorar. Pero la verdad es que yo creo que la escuela tiene que estar abierta para recibir al niño que lo necesita. Hay niños que necesitan la escuela, hay niños que por favor no quiero más online. A ese niño lo tenemos que acoger. Yo entiendo que no podemos recibir a todos, yo no puedo recibir a todos, pero hay niños que hoy día a mí me pidieron de vuelta, niños grandes, que si pueden estar solos en la sala de computación todos los días, pero necesitan salir de su casa. A ese niño queremos acoger y ojalá me voy a meter en todo lo que ustedes tienen aquí para seguir todas las indicaciones y las mejores, pero teniendo abierto yo desde el año pasado, no tenemos ni un contagio en el colegio, ni uno. ¿Ya? Sí hemos tenido mucha ayuda de gente buena onda como las ONG que nos han asesorado y que nos han brindado en el fondo conocimiento para hacerlo mejor. Y sí, algo súper importante es que nosotros tenemos todos los meses reuniones con los papás y con los niños para ir también mejorando, porque ellos ven cosas que nosotros no vemos, ¿ya? A la salida, a la entrada, y ellos nos van dando tips para que el colegio vaya transformándose a las necesidades y tratar por la seguridad de los niños. Lo mismo para los profesores. Hoy día los profesores también tienen mucho que decir. Nos hemos regulado la carga pedagógica, tenemos profesores que durante el año pasado no volvieron dada su situación de salud, tenemos guardería en el colegio para los que no tienen dónde dejar sus hijos, también en conjunto con mi equipo de profesores, que tenemos profesores y colaboradores, cerca de 140 personas, nos ponemos de acuerdo y organizamos bien para recibir a esos niños que lo necesitan. Eso.
Muchas gracias, Maritza. Tiene ahora Sandra Oyarzo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sandra Oyarzo Torres, del Colegio Matrones y Matrones de Chile. Estoy con mis colegas acá también representando. En primer lugar, agradecer por la oportunidad, obviamente, que nos brinda esta mesa. Y por supuesto, me imagino que todas las otras mesas que están construyendo simultáneamente, y están muy de acuerdo con muchas de las palabras que se han mencionado previamente. Creo también importante considerar que un elemento esencial también al plantearnos esta posibilidad, ¿no es cierto?, de ir construyendo, es considerar los elementos de equidad, inclusión y enfoque de género y salud sexual y reproductiva, ya que el 90% de las mujeres, de los cuidadores son mujeres, y muchos de esos también están relacionados a la educación y salud, como esta mesa habla de educación y salud, y muchas de ellas son docentes. Así que por lo tanto también al poder interactuar con las otras mesas, seguramente esos elementos se van a considerar. Además, considerar otro elemento importante en el diagnóstico, que es la diversidad en términos de regiones, porque acá estamos hablando mucho de los elementos que suceden en relación a Santiago, me imagino, pero ¿qué pasa con las regiones? ¿Cuáles son las diferentes realidades de la región en relación a la sala, a la disponibilidad de los estudiantes, al acceso? ¿Cómo se asegura el acceso equitativo, la llegada de esos niños a esos espacios de educación, de los mismos docentes, por ejemplo, en regiones? Creo que también es importante tener esa visión de las diferentes regiones, no sé si es en esta comisión, será en otra, pero también que se incluya todos esos elementos. Por otra parte, creo muy importante lo que ya se menciona, trabajar en base a la evidencia. Hay mucha investigación desarrollada hasta este momento, y nosotros como Colegio Matrones y Matrones de Chile somos aliados de la UNICEF, una de las organizaciones que trabaja a nivel mundial, y la UNICEF ya ha planteado todo un elemento que podríamos nosotros también compartir como base, que vamos dando fase a fase cuáles son los aspectos que tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, al momento de ingresar o volver a clase. Como decían nuestros colegas previamente, no solamente lo que significa, ¿no es cierto?, el nivel escolar, sino que también considerando, ojalá pronto, lo que significa, ¿no es cierto?, el acceso a la educación universitaria. Y también hay que tener elementos importantes que destacar, como todo el aspecto que tiene relación con higiene, por ejemplo, las prácticas diarias de los estudiantes, un elemento que es muy importante y que hay que tener presente, por ejemplo, lo que es la salud de los niños cuando vuelven a clase, que es todo lo que tiene relación con la salud menstrual, por ejemplo, e higiene. ¿Qué pasa en esos elementos? ¿Cómo vamos a considerar también todos estos aspectos que tienen que ver con equidad de género? La alimentación, que ya había sido mencionada previamente, y además tener en consideración que muchos de estos estudiantes que se van a reincorporar, y que también sería interesante conocerlo como diagnóstico, pueden haber sido, ¿no es cierto?, víctimas de violencia sexual, ¿no es cierto?, violencia de género en los espacios en los que se encontraban en sus casas. ¿Cómo sabemos esos elementos también, cómo van a estar considerados al momento de poder regresar? Y cómo, ¿no es cierto?, podemos no solamente considerar el enfoque práctico de la vuelta a clase, sino que todos estos otros aspectos. Y por supuesto, tener en cuenta en este diagnóstico que no solamente son elementos individuales, sino que hay que tener diagnóstico en todo lo que significa la coordinación, comunicación y monitoreo, que va a implicar todo lo que es el número de salas, si hay acceso a aguas limpias, si hay internet, cuál es, ¿no es cierto?, el tipo, ¿no es cierto?, la cantidad de estudiantes, de docentes que están disponibles en este momento en Santiago, por comuna, por regiones. ¿Qué pasa con ellos, ¿no es cierto?, cuál es la situación de estos docentes en términos de lo que decíamos previamente, que el 90% de ellos son mujeres, ¿no es cierto?, cuidadoras. ¿Qué pasa con esos docentes? Vamos a volver y los docentes después no van a estar. Por supuesto, todo lo que es coordinación y colaboración, cómo se va a realizar la coordinación entre las autoridades a nivel ministerial, a nivel nacional, intersectorial, ¿no es cierto?, en los comités, la comunicación, como recién lo mencionaba la profesora, de las familias con los profesores, ¿no es cierto?, los distintos espacios que están apoyando, ¿no es cierto?, en los colegios, cómo vamos a transmitir una comunicación adecuada. También deberíamos conocer eso en el diagnóstico, cuáles son los espacios en que nosotros vamos a poder transmitir comunicación, cómo vamos a entregar, ¿no es cierto?, una información clara en lo que significa la situación de riesgo frente a la infección de COVID, especialmente si estamos en distintos espacios de Chile. Y por supuesto considerarlo según el lugar en el que nos encontremos, el monitoreo, cómo vamos a hacer la monitorización, ¿existe eso implementado? Porque si vamos a hacer un diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo? Por asistencia, por, ¿no es cierto?, salud mental, salud, por los mismos, ¿no es cierto?, la situación de los docentes, de los espacios de aprendizaje, ¿cuál va a ser realmente el proceso de aprendizaje en términos de equidad? Si es que vamos a hablar de eso, estamos pensando en Santiago, ¿qué pasa con las regiones? También por otra parte conocer todos los elementos de procedimiento, el financiamiento, como se mencionó
mencionado mucho acá, porque podemos tener muchas excelentes ideas, pero ¿qué pasa con el financiamiento? ¿Qué pasa con las realidades locales para evaluar realmente si están implementados, por ejemplo, en esos colegios, en regiones, por ejemplo, si tienen la sala, no sé, se les rompió la ventana, a lo mejor los baños no están inadecuados, etcétera? Y por otra parte, por supuesto, que se asegure realmente la vuelta a clases, si ese diagnóstico realmente nos permite hacer una evaluación previa en relación a todos estos criterios basados en la evidencia y realmente decir si se puede hacer esa vuelta a clases considerando todos los protocolos de, ¿no sé, de saneamiento, de disposición de agua, higiene, los protocolos de salud por otra parte, ¿no es cierto? Ya se había hablado de la distancia, y por supuesto otros elementos como son las rutas de aprendizaje que vamos a desplegar en este sentido, considerando los elementos que me imagino que se están tratando en la mesa de salud mental, y por supuesto cuáles son el impacto que tiene todos estos elementos en los estudiantes, los estudiantes especialmente, ¿no es cierto?, de preescolares, cómo influyen ellos este elemento de la distancia social, el utilizar las máscaras, ¿no es cierto?, cuán seguro es, quién va a estar monitoreando que esto realmente se desarrolle, porque si hay una docente por 40 estudiantes, ella va a estar preocupada de los 40 estudiantes o de los 20 estudiantes. ¿Quién va a hacer el entrenamiento? ¿Va a haber una preparación previa a estos docentes para que vuelvan realmente? Como decía la profesora, están todos preparados, sí, pero también hay que asegurar que los elementos de salud y todos estos elementos que recién mencionaban, ¿no es cierto?, basados en la evidencia, lo que es salud, lo que ha declarado la OMS, sin olvidarse hace días atrás, ¿no es cierto?, el mismo director de la OMS declaró que en realidad era muy arriesgado volver a hacer todas las actividades como que si nada pasara, porque esto en el fondo en cualquier momento puede volver a producirse una recaída. Y por supuesto, cómo vamos a ver si hay un diagnóstico en relación, por ejemplo, cuál es la relación de los padres, los cuidadores, quiénes son los niños más vulnerables, qué pasa con los niños inmigrantes. ¿Van a ser ellos también incluidos en este espacio de vuelta a clases? ¿Qué tipo de protección van a tener ellos también? ¿Existe, ¿no es cierto?, un soporte para estos niños? Creo que todos estos elementos también deberían ser considerados en este diagnóstico para poder seguir implementando eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Tiene la palabra Luis Poblete y después Werner Brevis. Luis. Hola, muchas gracias, Cristian. Bueno, primero que todo, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Ya. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio. Me parece que ha sido súper valioso el tener la oportunidad de escucharlas y escucharlos a todos y todas. Me pareció súper interesante también escuchar la voz de los estudiantes, ¿cierto?, del Instituto Nacional, Enseñanza Básica y Media, que esté también acá representado. Agradezco y valoro mucho la lucidez de ambos representantes y también de todos los integrantes de esta mesa. Bueno, primero que todo, quiero valorar también lo que señalaba la compañera de recién respecto a la visibilización de las regiones, ¿cierto? Me parece que es importante que se hagan diagnósticos que sean ajustados a las realidades. Yo en este minuto soy psicólogo, ¿cierto? Soy presidente de la filial Cuarta Región. Y en esta región en realidad tenemos 15 comunas, de las cuales solamente 2 son urbanas, el resto son todas comunas rurales, con particularidades bien distintas unas de otras, y creo que es importante que esos diagnósticos en el fondo ojalá puedan hacerse por comuna, porque en realidad hacer manuales de cortapalo nos va a generar costos importantes, y creo que en ese sentido es importante que hagamos los esfuerzos para que el diagnóstico lo hagamos lo más personalizadamente posible. Bueno, comentar también, yo además trabajo en el ámbito de la salud, ya trabajé alguna vez también en el ámbito educacional, y desde esa mirada es que quise estar presente en este espacio. Me parece que es importante que se haga una evaluación también respecto a la descripción de las fases y también de las decisiones que se toman o los criterios que se aplican para los cambios, porque nos parece en el fondo que muchas de estas decisiones obedecen más a criterios de orden económico más que a criterios sanitarios. En nuestra región, en 2 comunas importantes de acá declararon que pasamos a fase 3, y el fin de semana pasado señalaron que habían 10 personas contacto estrecho de esta variante Delta, lo cual nos parece que en el fondo es una contradicción, porque por una parte nos dicen que tengamos mayores índices de libertad, pero nos encontramos con esta situación también sanitaria que está tendiendo a preocupar a la población en su totalidad. Nos parece que es súper importante también que se inyecten recursos necesarios para contratar recursos humanos, para sanitizar los establecimientos. De hecho, varios de los presentes han puesto acento en aquello en que es importante la sanitización. No basta que hoy día los auxiliares de servicio de los establecimientos que ya están contratados se hagan cargo de la situación, porque no dan abasto, están agotados con 1 año y medio en el fondo en estas circunstancias, haciéndose cargo de muchos aspectos. En realidad genera un agotamiento que no es menor, y es importante considerar en el fondo reforzar esos espacios, y además también considerar el posible asesoramiento, ¿cierto?, en bioseguridad. En este caso me parece que también es muy relevante que hayan expertos en la materia
que puedan asesorar a los establecimientos educacionales para que las decisiones que se tomen en cada colegio, en el fondo, obedezcan a esos criterios y estándares de bioseguridad. Por otra parte, también coincidimos en la relevancia de que exista fiscalización permanente. A nosotros en la cuarta región hemos visto que la fiscalización ha sido bien precaria en todos los niveles, incluso cuando estuvimos en fase 1, y en ese sentido creemos que es muy relevante que la fiscalización sea sostenida en el tiempo para que reduzcamos en el fondo los posibles costos. Bueno, por otro lado también relevante, sobre todo para los colegios municipales, el poder favorecer la inyección de recursos para mejorar la infraestructura. O sea, no podemos pensar en un retorno a clases si es que la infraestructura sigue siendo la misma que hoy día tenemos, la cual es muy precaria. Y eso de alguna manera creo que es relevante. Evidentemente no se va a poder resolver todo en estos momentos, probablemente haya que diseñar un plan, ¿cierto?, más a mediano plazo para poder hacerse cargo de los problemas de fondo. Por tanto, considerando esa medida, no debiese existir un cambio en el fondo que favorezca el retorno de buena primera, sino que tendrá que ser paulatino y escalonado, pensando en la realidad de los distintos establecimientos educacionales. Y por otra parte, pensando también en el rol como psicólogo, también me parece que es importante poner el acento en la salud mental de los docentes y de los estudiantes. Hoy día, en este año y medio que ya llevamos de pandemia, más del 53% de la población ya ha visto afectada su salud mental, y en ese sentido es importante que consideremos que los docentes también, producto del cambio de rutina, de la implementación del teletrabajo, también han visto incrementados sus niveles de estrés. Lamentablemente, les cuento que en el sistema público son pocos los docentes que nosotros atendemos, porque lamentablemente trabajamos en los mismos horarios, y evidentemente por razones laborales probablemente muchos de ellos no busquen apoyo en el sistema público para poder sobrellevar la situación que les toca enfrentar, pero nosotros trabajamos con el intersector. Yo trabajo en la atención primaria y en ese contexto tenemos cerca de 15 establecimientos educacionales que están dentro del mismo territorio en el que nos toca intervenir, y en ese contexto es que uno tiene comunicación directa con los colegios y se da cuenta que existe un desgaste no menor en los equipos de trabajo, y creo que esa variable es importante también relevarla para poder abordarla. Y por último, coincido plenamente también con lo que se señaló al principio de esta mesa respecto a la necesidad de que mejoren las condiciones, o que se ponga un énfasis en las condiciones laborales, ¿cierto?, de los equipos docentes y técnicos, a fin de que en el fondo este posible retorno, que tenga que ser ojalá de la mejor manera posible y en los plazos que correspondan, ¿cierto?, sea bajo las mejores condiciones para los equipos, para los docentes y para la comunidad educativa en su totalidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra Werner Brevis. Sí, muchas gracias, Cristian. Miren, yo quería hacer un par de comentarios respecto a lo que he escuchado. Los aspectos, aparte de las consideraciones técnicas y los mínimos en términos de corte cadena de contagio en colegios y en jardines infantiles que se han publicado ya en esta guía que coescribimos junto a algunos colegas, en la guía de Escuelas Seguras, que fue publicada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y también en la guía de ventilación que publicamos en conjunto la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta, es necesario hacer algunos puntos, digamos. Primero, y un poco para guiar la conversación, primero ya sabemos de parte de los análisis estadísticos que la desinfección de superficie no es prioritaria, pues el contagio vía fomites es más bajo que 1 sobre 10.000, lo que hay que promover es solamente el lavado de manos, ¿ya? Segundo, sabemos que el contagio por gotas es un contagio que está bastante controlado, pero tal como mencionaba Roberto Rondanelli y también la ONG Aire y Vida, en lo que tenemos que poner mucha atención es en el corte de contagio vía aerosol, ¿ya? Y eso no es solamente una palabra, sino básicamente es algo que conlleva un aprendizaje de cómo ocurre el contagio y dónde tenemos que poner nuestra energía en términos del control. Esto es muy importante, pues no solo afecta a lo que ocurre en las salas de clase, sino también afecta a lo que ocurre en el transporte público y también afecta a lo que ocurre en las casas. Y por lo tanto, de lo que he escuchado acá, me queda claro que es muy importante iniciar este proceso con un periodo de reeducación. Una reeducación donde nosotros realmente, las comunidades educativas, puedan entender cómo ocurre el contagio, porque el entender esto, y hay paper ya en la literatura, el entender esto es la única forma de promover una adopción de estas medidas de control, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto también? Quiere decir que varias de las cosas que se han mencionado por acá necesitan redefinirse. Por ejemplo, el aforo. El aforo no solo necesita definirse en función de superficie, sino también
en función de la capacidad de ventilación que tengan los lugares donde estén ocurriendo estas clases. Esto también tiene consecuencias en términos del transporte público, tiene consecuencias en términos de dónde ocurren las comidas, tiene consecuencias en términos también del uso de baños, pues no se ha tocado el tema, pero también hay generación de aerosoles fecales y contaminación orofecal en los baños, y ahí sí que necesitamos recurrir a ventilación y también a sanitización de otro tipo. Y también les quiero recordar que el mismo Senado de Chile hace un tiempo atrás aprobó ya un proyecto de acuerdo que fue dirigido al presidente y al Ministerio de Educación, donde se hicieron recomendaciones claras respecto a cómo introducir la variable ventilación. Dicho eso, es necesario recalcar que la ventilación es solamente una capa de protección. La ventilación por sí sola no resuelve mucho. Acá tenemos que tener una aproximación integral, que es una aproximación multicapa, tiene que estar bien instalado con claros protocolos, porque la efectividad se logra solamente a medida que todas estas capas de protección estén bien instaladas. Eso quería decir, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, Werner. Tiene la palabra Marcelo Mena y después Mari Grimm. Marcelo. Marcelo Mena. Sí, hola. Niveles de rebaja de riesgo para un retorno más seguro, reconociendo la vía de contagio. Te perdimos, Marcelo, te perdimos. Sí. Si puedes empezar de nuevo porque te perdimos un poco al principio. Sí, perfecto. Lo que decía es que con Verne y con Roberto hemos estado trabajando para poder levantar las vías de contagio más importantes y levantar cuál es la importancia de cada medida relativa, la ventilación versus mascarilla, versus filtros, versus aforo y distanciamiento. Y por tanto, entendiendo también que esta normalidad va a tener más duración, esta nueva normalidad, también estamos pensando cuáles son las medidas de largo plazo para estar preparados para este tipo de vía de contagio a través de una correcta climatización. Así que disponible en este contexto para poder cuantificar en forma explícita cuánto se puede reducir el riesgo. Hemos aplicado estas medidas, por lo menos en los colegios que me han consultado, y al igual que la profesora que comentó, no hay necesariamente un patrón de que muestre que en el colegio se contagian, sino que más bien se pueden reducir significativamente los riesgos y no obligar a que las profesoras hagan malabares para poder tener tanto, ¿no es cierto?, estas clases híbridas que muchas veces son menos efectivas y son altamente estresantes para las profesores y profesoras. Eso sería mi comentario. Estoy conduciendo por eso la interrupción. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Mary Green. Hola a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de participar. Yo trabajo en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Bueno, han habido muchísimas intervenciones muy interesantes, perspectivas muy específicas que yo creo que son aportes muy importantes a los debates. Y disculpen si reitero o repito algunos puntos que ya se han hecho. Bueno, como todos sabemos, Latinoamérica tiene los cierres escolares más largos del mundo. Así como casi 4 veces más largos que otras regiones del mundo. Así que la evidencia se nos va acumulando en cuanto al impacto de cierres escolares, que es mucho mayor en esta región que en otros. También las limitaciones del modelo híbrido por las mismas características de desigualdades que existen en esta región, el impacto académico, salud física y mental, socioemocional, desarrollo integral. Seguramente no tengo que convencer a nadie de la urgencia de este tema ya, tanto del principio que hemos estado abogando por la vuelta a la presencialidad, siempre y cuando estén las condiciones sanitarias. En Chile y en muchos otros países sí han habido experiencias de apertura, tanto en el 2020 que en el 2021.
que han abierto de alguna manera, por lo menos por un periodo, y que la Universidad de Chile logró documentar que por lo menos en el 2020 no han habido casos, menos de 2% de los establecimientos que abrieron en este periodo no encontraron casos en el contexto escolar. Así que yo creo que tanto esta evidencia chilena y también mucha evidencia de otros lugares tenemos que darle su peso. Ahora con la llegada de la variante Delta, creo que hay mucho más que tenemos que estudiar, pero hasta el momento sí tenemos evidencia de que en circunstancias y gestiones adecuadas, el colegio no se convierte en un foco de transmisión mayor que su contexto comunitario. En cuanto a los desafíos, yo creo que hay que aprender y darles chance a los que sí han intentado reabrir, escucharles sus experiencias, los detalles de sus gestiones para saber cómo lo han logrado y entender muy bien las razones por las cuales, como se ha conversado tanto acá, han decidido muchos que no es el momento, que no están las condiciones, los recursos, el personal, etcétera. Y yo creo que este intercambio a nivel local, de colegio a colegio, jardín a jardín, es una oportunidad importante para entendernos y ir construyendo la confianza y también la comprensión de los desafíos que son repartidos no de forma igual. Yo creo que este intercambio también puede dar estrategias locales, propuestas para la política pública, como estamos haciendo acá, y los esquemas bien concretos de los recursos necesarios para abordar esas necesidades de ventilación, de mascarillas específicas, como se ha mencionado acá, capacitación, etcétera. También yo creo que es un desafío importante incorporar la voz de apoderados y apoderadas y estudiantes en este proceso. Muchos hemos escuchado a los niños, niñas y adolescentes diciendo que quieren volver, que no están conformes con el modelo híbrido, que les hace mucha falta las clases presenciales por muchas razones. Y yo creo que esto, junto con la evidencia que tenemos en cuanto al impacto, la demanda de los y las jóvenes para volver a clases, para cumplir con sus necesidades y sus sueños, es fundamental. Y finalmente, yo creo que estamos acá para hablar de medidas sanitarias, pero también nos va a mentalidad de medidas sanitarias para poder reabrir a un modo operacional, una nueva normalidad que va a ser necesario para seguir funcionando de aquí en adelante. El modelo híbrido está acá de alguna manera para quedarse. Estas medidas nuevas están acá para quedarse, sistemas de ventilación, uso de mascarillas, lavado de manos, etcétera. Así que para ir normalizando la reapertura y todos los pasos que hay que tomar para hacerlo una realidad. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mary. Voy a dar las últimas palabras, pero miren, nos quedan 10 minutos, son 10 para las 7, quedan exactamente 6 palabras. Gonzalo Rocco, Víctor Silva, Sandra López, Melissa Pablaza, Francisco Guevara y un comunal Prat, según dicen los participantes. Así que le ruego lo más sintético posible en virtud de la hora, si no vamos a tener que alargar unos minutitos más, pero con eso para que cerremos hoy día la jornada viendo los últimos acuerdos para la reunión de mañana. Tiene la palabra entonces Gonzalo Rocco. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Rocco, soy representante de 2 centros de padres, uno de ellos en Lo Prado, un colegio con una matrícula de 1.600 alumnos, otro de ellos un colegio TP en la comuna de Pudahuel, con una matrícula de 1.500 alumnos alrededor. Bueno, ¿qué decir? O sea, quisiera partir diciendo que agradecemos la invitación a formar parte de esta mesa.
estamos muy gustosos. Participo también en la coordinadora Unidos por la Educación y veo aquí también, nos han hablado, pues están compañeros de Cerro Navia, de centros de padres, los cuales hemos trabajado con especialistas. Le damos las gracias a don Verne Breivik, también lo vemos acá, a don Jaime Acevedo, a la gente de Aire Vida. Las confianzas, a ver, yo creo que estamos en un tema puntual donde reconocemos que la confianza con el Ministerio tanto de Educación como con el Ministerio de Salud están rotas. Los apoderados, yo creo que yo al menos represento a apoderados, no nos sentimos conformes con los puntos de prensa que ha hecho el Ministerio de forma dicotómica diciendo volvamos mientras estamos en crisis, salgamos de vacaciones y después vimos cómo afrontamos el retorno a clase en marzo, que alcanzamos a estar una semana, 2 semanas, y ya hemos estado encerrados todo este tiempo. Hay que cambiar el tema de comunicación de los ministerios. Los ministerios tienen que acercarse a la población civil y a los científicos. Cuando uno ve las mesas anteriores de trabajo de del Ministerio de Educación, puntualmente donde puedo dar mi parecer, vemos muchas ONGs que sí, que dan sus puntos de vista, pero no somos invitados los apoderados, no son invitados los alumnos. Aquí, por suerte, mira, yo al menos veo aquí la mano del alumno, una alumna de mi colegio, Sofía Carreño, ella es una alumna de 7º básico. Hacia acá tienen que apuntar los ministerios, ya no a los puntos de prensa de organizaciones, y discúlpenme aquí, pero que le siguen en la mena al ministro. Lamentablemente, el ministerio debe reconocer en los docentes, en los profesores, en los apoderados y en los alumnos el real valor de cómo se trabaja dentro de un colegio. O sea, es primera vez que yo veo que estamos trabajando en realidad múltiples sectores de la población en un bien común. La semana pasada el Ministerio de Educación invitó a la representante de nuestra coordinadora, la señora Julie Valdés, pero Julie nos explicaba que era la voz disidente dentro de muchas organizaciones, las cuales se dicen representar a profesores, a doctores, a apoderados, que no sabemos si están vivas esas organizaciones. Agradecemos, como digo, la invitación. Nuestro colegio en Lo Prado abrió una semana, está tratando de volver, pero mientras los apoderados no veamos en realidad que las medidas que toman los ministerios son reales y eficaces, yo encuentro muy difícil que vayamos de buena a primera a volver. Tengo familias en Lo Prado que han muerto 3 familiares directos de los niños, entonces ellos están asustados en volver. Tengo profesores que han estado con COVID, que han estado meses y están recién volviendo. Yo creo que debemos humanizar los números, ¿sabes? Lo otro que impacta de esta sociedad en que estamos, vemos día a día la cantidad de muertos, 100 muertos por televisión y ya no nos impacta. O sea, yo creo que, y vemos que habían en las clínicas y en hospitales, al principio de la pandemia, 1.500 1.300 camas UTI, vamos en 4.600, e imaginémonos cómo están esos grupos de médicos, de enfermeras, de TENS, agotados, de doctores agotados, profesores agotados, apoderados agotados, y necesitamos de una buena vez que nos sentemos a conversar los reales actores y buscar soluciones. Reitero los agradecimientos. Yo creo que la señora Sandra Oyarzo hablaba de los medios de transporte en las distintas regiones. Eso está en otra, tengo entendido, en otra mesa tratándose en este mismo horario. Y también abrir mesas regionales, porque lo que vemos aquí en Santiago no es lo mismo que está pasando en Talca, con fríos más grandes, en Aysén con lluvias más grandes, en el norte con calores insoportables. Entonces, logremos humanizar esto y bajémoslo a los territorios, que necesitamos nosotros tener una confianza en alguien y que nos demuestren con hechos. O sea, estoy cansado de escuchar al ministro Figueroa con su cantaleta de volvamos, 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 mientras los números no son los mejores. Actualmente estamos pasando por una planicie buena, Gonzalo, pero no vaya a ser que nos pase lo que nos ocurrió en marzo.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Cristian. Les recuerdo entonces, nos quedan 5 palabras para que, lamentablemente, las últimas de hoy día, si alguno no alcanza, podemos seguir mañana y partir con esas palabras, por si acaso lo prefieren de esa manera, hagamos para poder respetar todas las palabras pedidas. Víctor Silva. Muchas gracias, Cristian, por la oportunidad, por la invitación. Saludo a todos los colegas, a todos los presentes. Yo soy tecnólogo médico de profesión, magíster en microbiología e inmunología, doctor en ciencias. Represento al Colegio de Tecnólogos Médicos y acá estoy como experto en el área de microbiología. También soy consultor de la Asociación Americana de Microbiología y del CDC. El área mía puntual que quiero yo compartir con todos ustedes para poder apoyar un retorno seguro, como todos ustedes han mencionado durante toda la jornada y los días que vienen a posterior para trabajar en forma, como bien dijeron ustedes, desde las bases, desde la gente que trabaja y que conoce su establecimiento. El área mía es el área de testeo. Y desde ahí, un punto crucial, cuando se ve sobrepasado eventualmente todas las medidas de prevención, es poder también detectar oportunamente un caso positivo dentro del establecimiento, sea un estudiante, sea un niño, sea un trabajador o un docente del establecimiento. Y desde ese punto de vista, dentro de los protocolos que se establezcan y que se lleguen a acuerdos, deben ir adecuadamente los test para detección de este virus SARS-CoV-2. Y desde eso hay una serie de alternativas, siendo que hoy el test de antígeno es el que está preconizado por su rapidez. El resultado es en 15 minutos, cuando una persona está negativa. Cuando está positiva puede incluso salir antes. Pero la idea es que se tiene que saber aplicar. Es cuándo es la temporalidad, cuándo se aplica. Si una persona tuvo contacto hace 2 días atrás con alguien, una fuente positiva, se tiene que esperar sí o sí 5 días o cuando la persona comience a tener sintomatología. Antes no vale la pena porque ese resultado puede dar negativo y puede ser un falso negativo y la persona tener una falsa seguridad de que no está contagiado cuando en verdad está en un periodo de incubación. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que yo vengo a aportar a este grupo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor. Sandra López. Sandra, ¿estás? Sí, se debe estar. Ahí está, ahí la veo. Hola, buenas noches a todos. Voy a ser bien sucinta, la verdad, porque ya lo han dicho todo. Yo trabajo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, soy presidenta de la ProJunge de la región metropolitana. A nosotros nos interesa primero que nada en este grupo que tiene que ver con lo sanitario, que podamos establecer condiciones adecuadas para el retorno seguro, presencial de las unidades educativas, tanto para los trabajadores como para los niños y las niñas. Para eso, evidentemente, tenemos que tener una pandemia controlada. Nosotros hemos vivido el retorno presencial en fase 4, en fase 2, posterior a las vacaciones, posterior a todo lo que ha implementado este gobierno, que lamentablemente lo que ha hecho es solamente tener retroceso respecto a la pandemia, y una de las consideraciones importantes evidentemente ha sido el retorno de las niñas y los niños, que afortunadamente hay que señalar por los antecedentes que entregaba Mary Jean, que en nuestro país la asistencia ha sido sumamente baja de los niños y de las niñas. Por eso es que tenemos consideraciones tan bajas de pandemia, me refiero a contagios del corona. Ahora, no nos queda la certeza, por lo menos yo lo hablo desde el punto de vista dirigencial, de cuál es la evidencia, de cuál es el número de trabajadores y niños y niñas que efectivamente han sido contagiados, porque nosotros hemos sabido de unidades educativas completas, ¿cierto?, que han tenido que irse a cuarentena, focos también de contagio desde las familias. Pensemos que acá principalmente estamos personas que trabajamos en educación pública, ¿cierto?, en donde las condiciones de vulnerabilidad son bastante altas y de hacinamiento también.
Por tanto, eso es algo no menor en tratar. También nos preocupa el tema del aforo, que no sea claro. Y lo que también es sumamente preocupante, que tenemos muchos protocolos, pero que llevado a ejecutar, no tenemos las personas que puedan ejecutar estos protocolos. Me refiero a las auxiliares de servicio o las empresas de higiene, de sanitización que se señalaban. Eso es algo que lamentablemente no está aplicado en nuestro país. Y hay algo importante de señalar, que las condiciones de infraestructura en los establecimientos educacionales públicos son paupérrimos en su gran mayoría, y eso es antes de la pandemia. Entonces, cuando uno compara cifras con países desarrollados, ¿cierto?, es muy distinto a lo que pasa en nuestro país. Por otro lado, como yo trabajo en lo que es educación inicial, también nos preocupa, ¿cierto?, el tema de las mascarillas, porque evidentemente, como lo planteaba un compañero ahí de la DAEM, nosotros tenemos una mascarilla muy parecida a esa, que viene con estas cosas con partículas de cobre, ¿ya? Lo cual igual nos da temor, porque no son las mascarillas certificadas, tampoco tenemos una reposición tan a la mano en las unidades educativas. Y por otro lado, también lo que generan las mascarillas en los niños y en las niñas, ¿ya? Las mascarillas negras, ¿cierto?, más el escudo facial y todo lo que tiene que ver para bebés, para niños tan pequeñitos, está siendo muy dificultoso también. Entonces también acá los especialistas que están, que lo han conversado, sería muy bueno y pertinente poder trabajar una mascarilla transparente, para que los niños y niñas puedan ver lo que se les está enseñando, porque la comunicación para los párvulos es lo primordial, y hoy día lamentablemente no se está teniendo. Por otro lado, es importante también que se considere lo mínimo. Hoy día tenemos establecimientos educacionales en nuestro país que partieron sin alimentación, partieron sin calefacción, sin gas, sin agua caliente. Esa es la realidad en nuestro país, y esa es la lamentable realidad. Entonces, de verdad que es importante. Y lo otro, que también es paradójico pensar que se hable, que solamente se sugiera una sala COVID o una sala de aislamiento en educación parvularia, cuando debiese ser obligatorio esa sala de aislamiento, por lo que nos señalaba también las enfermeras, ¿cierto?, que estaban acá presentes. Nosotros en educación parvularia no tenemos enfermeras, tampoco tenemos TENS, y tampoco tenemos esa sala de aislamiento. Hoy día, cuando se nos dice tengan una sala de aislamiento, que sería la sala de enfermería, ¿cierto?, tenemos que desocupar una sala para poder tener esa sala de aislamiento. Y por otro lado también, cuando nuestras compañeras se van a alimentar, o los niños se alimentan en la sala, duermen en la sala, se alimentan en la sala, comen en la sala. Ya no todas las salas tienen lavamanos, no todas las salas tienen sala de mudas. Esa es nuestra realidad en nuestro país. Por tanto, lo que necesitamos hoy día es efectivamente autonomía para las unidades educativas, que la pandemia esté controlada para el retorno, y evidentemente recursos. Si no tenemos los recursos, no sirve de nada poder tener protocolos, porque no se van a poder ejecutar. Y por otro lado, también las consideraciones que son fuera del jardín infantil, que tienen que ver con índole sanitaria desde las familias, ¿ya? Y eso también requiere de una educación con los apoderados, con las familias, que es algo que se tiene que cautelar. Espero no me haya faltado nada. Mi compañera Paulina, que está ahí, si puede agregar si me faltó algo, pero eso es lo que nosotros señalamos que es súper importante de considerar en esta pandemia. Yo tomo más tiempo. Les pido un favor, porque ya estamos pasados las 7, entonces, y nos quedan todavía 5 palabras pedidas. Está Melisa Pablaza, Francisco Guerrero, Comunal PAC, Sofía Carreño y Susana Claro. Yo les quiero proponer, salvo que alguno de ellos quiera igual hacer uso de la palabra ahora, que partamos con estas palabras y concluyendo lo que estaba diciendo Sandra, mañana, porque de lo contrario, al ritmo que vamos a estar hasta por lo menos 15 minutos más, y ya son, como le digo, las 7:05 de la tarde. No sé si están de acuerdo con que concluyamos mañana esta parte. Ya. Entonces,
lo que les pido es lo siguiente, recordarles a las personas que no les llegaron, estamos arreglando el tema del correo, pero a las personas que no les llegó el correo desde educen@senado.cl, la clave de la reunión de hoy día, que por favor manden sus datos para inscribirlos en la comisión y poder mandarle el link de mañana. El correo, se lo repito, educen@senado.cl, y lo pueden enviar con copia al mío, que es ctorres@senado.cl. La idea mañana es tratar de ir concluyendo un primer diagnóstico. Vamos a proponerle una estructura de diagnóstico mañana. Hoy día hemos tenido opiniones más generales sobre el tema, pero claramente hay algunos ejes de la conversación que uno puede ir identificando, y por lo tanto en base a eso vamos a intentar ir estructurando un diagnóstico inicial, a ver si logramos mañana ir acotándolo. Hasta el minuto hay 3 personas que se han ofrecido para colaborar en la Secretaría Técnica, que es Werner Brevis, Juan Díaz, y del Colegio de Tecnólogos. Yo me voy a comunicar con ellos, se me pueden enviar también su correo a ctorres@senado.cl, de manera de comunicarme durante el día de mañana, antes de la reunión, para ir acotando con ellos también la propuesta que les vamos a hacer en la reunión de las 5, y nos veríamos mañana de 5 a 7 nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Estamos entonces, tengo algunos mensajes ahí, un segundo por favor. Me preguntan el UNESCO Mariguín si es el mismo link mañana. No, es otro link que se los vamos a enviar por correo. Voy a escribir nuevamente los 2 correos acá para evitar cualquier error. Ahí están los 2 correos en el chat. Eso sería entonces. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta mañana. Gracias a todos. Cristian. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.